Hola a todos, ¿cómo están? Este es el quinto capítulo de No Como Cuento Podcast. Yo soy Sebastián Velasco. Hoy estoy con Diana Arrat, una de nuestras profesoras. Estoy con Diego Cohen, estoy con Gabriel, estoy con Laura Medina. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Hola Sebas, hola chicos, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Hola a todos los que nos oyen, hola mis compañeros, estamos muy bien, gracias, felices de estar aquí contándoles a ustedes un poco más de lo que se viene en este capítulo de No Coma Cuento. Hoy tenemos un tema interesante. Estamos hablando de un producto. Hoy vamos a hablar del maíz y vamos a hablar de diferentes aspectos del maíz de tierra. Si quieres, por favor, introducirnos el tema. Bueno, me encanta estar acompañándoles hoy acá en No Coma Cuento. Me encanta la iniciativa que hacen ustedes y para mí es todo un placer pues venir a hablar del maíz, ¿no? De esta semilla tan importante que además desde México hasta Argentina lo comemos, lo cultivamos y le tenemos mitos y leyendas alrededor y pues es supremamente importante también en diversas preparaciones en Colombia y eso pues hace también que el maíz nos represente de alguna forma en otros lugares y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me parece interesante del maíz? Un poco cuando se habla de la cuna de la civilización, casi todo el mundo piensa en el Medio Oriente, ¿no? Hace 10.000 años pasó el Neolítico, con el Neolítico las comunidades empezaron a ser sedentarias y empieza a crecer los cultivos y la domesticación de plantas y animales. Y resulta que las teorías y los hallazgos arqueológicos también nos enseñan que el maíz es un producto muy importante en América porque hace 9.000 años empieza a encontrar, o bueno, lo que han encontrado los arqueológicos realmente, los arqueólogos realmente es que el maíz se empieza a cultivar más o menos hace 9.000 años en Mesoamérica. Eso quiere decir que va desde México hasta Guatemala. Y aparte de eso, pues también hay otros alimentos que se empiezan a cultivar. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra mente que el sedentarismo es igual a la domesticación y cultivo de plantas, ¿no? Y de animales. Lo cierto es que cuando domesticamos plantas y animales también lo hacen grupos de cazadores y recolectores, a aquellos que les llamamos nómadas o seminómadas. Y en este sentido, los nómadas o estos recolectores y cazadores eran quienes cultivaban el maíz. Y al cultivar el maíz no era que ellos dijeran, ay, nos vamos a mover muy rápidamente de un lugar a otro, nos establecemos hoy aquí, mañana decimos, oiga, se nos acabó el alimento, vámonos, sino que lo que hacían ellos realmente era quedarse en un lugar, en ese lugar cultivar los alimentos que necesitaban. Al cultivar esos alimentos que necesitaban, cogían la planta, o sea, no era con su raíz y todo, la transportaban y se la llevaban al siguiente lugar. Y una de esas plantas fue el maíz. Entonces el maíz en Mesoamérica hace como unos 8.000 años se han encontrado vestigios de 50 maíces diferentes. Entonces eso quiere decir que estas comunidades cazadoras y recolectoras que pensamos que no eran capaces de hacer cultivos, pues empezaron a domesticar estas plantas. Y esto también va atado a algo muy importante, y a lo que va atado que es importante es a los climas que tenemos y a los suelos. O sea, para nosotros no es lo mismo como en el Medio Oriente hacer cultivos y hacerlos al lado del río, ¿no? Sino para nosotros es más lógico hacer cultivos de rotación, porque la misma tierra hace que tengamos esas prácticas, ¿no? Entonces las mismas sociedades empezaron a constituir estas prácticas y lo que se encuentra hace 9.000 años, que es una práctica de roza y quema, es decir, esparcían la semilla, después de que crecía quemaban para que volviera a nutrir el suelo, todavía se encuentra en muchos lugares del mundo, sobre todo en Mesoamérica y Latinoamérica, que nuestros nativos siguen haciendo estas prácticas. Entonces, cuando hablamos del maíz y hablamos de la civilización, no podemos decir que la gente civilizada es aquella del Medio Oriente, que era sedentaria, ¿no? Que tenía estas particularidades de cultivar y empezaron a solamente estar en un lugar, sino que las civilizaciones además son aquellas personas que siguen siendo recolectores y cazadores. Eso es lo bonito también del maíz, ¿no? Y específicamente los hallazgos en Colombia pues, del carbono 14 en relación al maíz y del cultivo de maíz en Colombia se hallaron en la sabana de Bogotá.
ni siquiera en el Pacífico, sino en la sabana, y se hallan hace 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Y eso quiere decir que acá también fueron centros de cultivo importantes para el maíz. Eso era lo que les quería contar un poco. No sé qué quiera decir Sebastián, perdón, en relación a esto, y Gabriela. Diana, me parece muy chévere. Hace poquito, hace como 2 meses, me terminé de leer Sapiens, y parte de lo que dice Harari, pues está muy relacionado a lo que tú dices, como esta práctica, pues obviamente pues es un proceso histórico que no fue de un momento para otro, sino por años o decenas, cientos de años, los cuales poco a poco pues fuimos literalmente nosotros acercándonos al cultivo. Él, obviamente un poco como polémicamente, dice que nosotros no domesticamos al maíz, el trigo y todo esto, sino que ellos nos domesticaron a nosotros. Que esta idea que, pues lo que dices, como la cogemos, la planta que sea, o el trigo, o lo que sea, nosotros nos lo llevamos y, entre comillas, va creciendo con nosotros, como que va siguiendo nuestras rutas. Nosotros vamos prácticamente, parte de la idea está de las quemas, muchas veces en Medio Oriente, la quema de bosques para pues, precisamente cultivar trigo y todo esto. Pues me parece que es un proceso mucho más complejo de lo que nosotros pensamos, porque usualmente, pues lo que tú decías al principio, como nuestra concepción es, no, entonces nos hicimos nómadas, perdón, sedentarios, y justo en ese momento empezamos a domesticar todo. No, pues uno es un proceso de muchos años, de cientos de años, y es un proceso casi que conjunto entre nosotros empezar a encontrar estas plantas que nos proveen y nos dan cierta versatilidad y tengan ciertas facilidades, y asimismo ir después articulando nuestra forma de vida con el sedentarismo. Y ahí yo quería resaltar más que todo pues la relación que ustedes hablan de el ser humano y esta planta, como por ejemplo el maíz, ya que pues como la perpetuación de esta planta depende de nosotros, porque no es una planta que solamente se polinice y ya crezca en varios lados, ¿no? Sino que nosotros somos los encargados debido a pues como sus hojas que recubren toda como el fruto, entonces no se puede polinizar fácilmente, sino que nosotros somos pues los seres humanos son los encargados de hacer que esto se perpetúe. Y yo la verdad sí me atrevería a decir que el maíz se quedó con nosotros y con todos, porque es que se dieron cuenta de que esa cosa era muy rica y muy versátil, o sea, les servía casi que para todo, ¿no? Yo pienso que también por eso, porque cuando a uno no le gusta algo, uno trata de como de cancelarlo o como de no seguirlo, pero pues también el maíz nos está demostrando de que él habla por sí solo, a pesar de que nosotros no lo escuchemos, pero podemos interpretar qué es lo que la planta nos está queriendo decir a través de lo que actúa y hace en nosotros. Es muy interesante también esto que ustedes han resaltado, ¿no? En términos también de lo que dice Diego al final, precisamente esto que me gusta tanto, esto que tiene un sabor particular, pues fue por eso. Las plantas que se llevaban estas personas de un lugar a otro, que generalmente son chamanes que viajaban por mucho tiempo de un lugar a otro, haciendo trueques con otros chamanes, se llevaban estas plantas por su sabor, pero el maíz tiene una particularidad, y esa particularidad es que resiste muchos climas y resiste muchas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, algo que me parece bellísimo de las plantas y de esa comunicación y esa interacción que uno tiene con otros seres, y sobre todo con las plantas que han viajado tan largo como lo es el maíz, porque el maíz no es solo importante en Latinoamérica, sino que el maíz viajó a África y se quedó en África para ser una parte importante de su gastronomía, diferente que en Europa, que lo utilizan para alimentar a los animales. Esta planta tiene una característica, y es que es súper fuerte. Ella en sí es fuerte, es resistente. Nos está hablando también de una resistencia poderosa, y nos está hablando también de cómo se puede comunicar con los humanos para hacer más, ¿no? No es solamente una planta, sino es una planta que nos comemos, y es una planta que se transforma en miles de cosas. O sea, los seres humanos la hemos transformado en arepas, envueltos, caldos. El maíz es súper versátil, ¿no? Entonces, creo que esa es una particularidad muy bonita de esta planta. Y que siempre va acompañada, por lo menos los indígenas lo que hacían, en México se le llamaban milpas, acá se le llaman cultivos de rotación, pues es precisamente que se cultiva con otras cosas, ¿no? Y lo más necesario para que esta planta pueda crecer fuerte y sana es que tenga frijol, que
nutre el suelo de mucho nitrógeno que necesita el maíz para crecer. Y otra cosa que hacían los mexicanos, que también se hacía acá, es cultivar calabazas alrededor, porque los animales lo que hacían era comerse la calabaza y no el maíz. Entonces, por eso los mexicanos también se comen, son más las hojas de la calabaza, las flores de las calabazas, perdón, que la calabaza como tal, ¿no? Yanis, a mí sí me hace un poco curioso eso que estabas diciendo ahorita, que, o sea, aquí nosotros en América lo vemos como un manjar y en Europa solo se lo dan a los animales, ¿no? Es como, no sé, o sea, es como decir que, es como miren lo que hago con lo que les parece muy rico y se lo doy a los cerdos y ya, pero no sé, se me hace un poco muy, como si se estuviera como denigrando un poco cierto tipo de alimentos. ¿Qué pasó con los europeos? Precisamente cuando los europeos llegan a América Latina empiezan a comer lo que había acá, ¿no? Porque pues estaban muriendo por inanición. Ellos estaban muriendo además por elección, porque no querían comerse los alimentos que había en América. Entonces vieron a los indígenas sin barba, sin pelo, decían, si llegamos a comer lo que ellos comen, nos vamos a quedar sin barba. Y algo muy importante para los europeos de la época era su virilidad, ¿no? Yo no puedo quedarme sin esto. Entonces empezaron a rechazar esos alimentos, pero otra cosa que les daba era disteria, y era porque comían el maíz sin saberlo preparar. Entonces para ellos el maíz les era malo para el estómago, ¿no? Entonces o morían por inanición, porque no quiero comer los alimentos, o morían porque sufrían de histeria y quedaban desnutridos, ¿no? Entonces, cuando ellos ven la posibilidad del maíz de ser cultivado allá, pues tampoco se llevan las técnicas. Entonces, más fácil cultivar maíz para alimentar a los animales de forraje que para utilizarlo para mi propia alimentación. Lo que uno sí ve mucho en Europa es el comer maíz dulce, ¿no? Pero no siento que sea tanto una cuestión de tal vez valor semántico del alimento en cuanto a denigrarlo por parte de ser una cultura, sino un poco más lo que decían como una cuestión de adaptación, porque igual el tomate, la papa, todos estos productos que son muy consumidos, por ejemplo en Italia, pues el tomate es el producto italiano, pues es americano, ¿no? Lo trajeron, o sea, se lo llevaron hace un montón de tiempo y lo consumen. Siento yo que es más una cuestión de adaptación, tal vez en parte por eso el maíz, pues siendo lo que decían, como siendo un producto tan resistente, llegó allá aun cuando ellos no lo quisieran, como si funciona, pues ya está acá, usémoslo para algo, pues ya que lo que hicieron, como no tenían el conocimiento que nosotros tenemos o teníamos en ese momento, pues para consumirlo de la forma más pues, apropiada para nuestro organismo. Claro, En cosa este que no punto, pasó. ay, discúlpame, Dianita. Claro. En este punto quisiera comentar algo con respecto a lo que acaba de decir Sebas y lo que al comienzo planteó Dianita. Y es que, claro, el maíz es una planta, un cultivo muy fuerte y resistente a diferentes climas. Y la pregunta es, ¿siempre ha sido así o cómo se ha transformado? Y claro que siempre ha sido así, ya que el ancestro del maíz es el teosinte y esta es una planta, digamos que en estructura bastante similar, solo que no cuenta con, digamos, las mismas gránulos ni la misma cantidad. Y esta planta es muy resistente y me vi aquel día un video como que hablaba de toda esta historia, bueno, de los cultivos y el nacimiento del maíz y su domesticación. Y allí hablaban que, digamos, como hipótesis, ya que, digamos, esta domesticación también se pudo dar de una manera muy espontánea, pero a la vez experimental, porque, digamos, estas personas no tenían estos saberes científicos, sino más bien eran muy como culturales, por decirlo así. Entonces, esta domesticación también se pudo dar porque el teosinte es tan duro que, digamos, tú te puedes, si quieres comerte un granolo, te rompes un diente de lo duro que es. Pero al calentarlo, se explota como el maíz pira. Entonces, esa pudo ser, ya gracias al descubrimiento del fuego, esa pudo ser una de las maneras en las que el humano se dio cuenta como que el maíz, gracias al teosinte, era comestible. Entonces, me parece súper interesante como añadirlo aquí a lo que decía Dianita, de que es una planta así muy dura, pero digamos su ancestro era aún más duro y pues ese ático me parecía como chévere aportarlo. Es más, ni siquiera fue por el fuego que se dieron cuenta que hacía tote, ¿no? Maíz, no sé, maíz pira, maíz tote.
el mismo sol, cuando los granos estaban a la intemperie, hacía que explotara. Entonces uno todavía se puede ver en ese maíztote, si ustedes lo dejan al sol muy caliente, un sol así de Cartagena, empieza a explotar solito. No fue ni siquiera para poder domesticarlo, saber que era comestible, ni siquiera fue necesario el fuego, ¿sí? Fue necesario el sol. Y en ese sentido, a mí me parece súper importante esto de la resistencia de la planta, porque las variedades se dan en particular a cómo los seres humanos intervienen, ¿no? Y al intervenir se empiezan a dar variedades distintas. Y esas variedades distintas dependen otra vez de los suelos y los climas. Entonces, si yo vivo en Centroamérica, las variedades de maíz que voy a tener, pues van a tener unas características organolépticas muy distintas a las variedades que se dan en México, así sean muy similares. Y esto lo pongo también en la mesa porque me parece importante empezar a ver cómo se construyen relatos de esas sociedades a través de esos cultivos y de esas variedades. Y cuando hablamos de los relatos de estas sociedades, hablamos particularmente de mitos y de leyendas, ¿no? Y hay algo importante acá que Helen Ángel empieza a explicarnos sobre la diferencia de los mitos y las leyendas en estas sociedades. Y es principalmente que en estos mitos y estas leyendas, pues es una literatura oral. Nosotros sabemos que en Europa hubo una literatura escrita, pero eso no quiere decir que nosotros careciéramos de literatura, sino que esa literatura empieza a darse de forma oral. Y las leyendas particularmente nos cuentan historias relacionadas con esas sociedades, con esas personas que vivían ahí y nos cuentan sobre su cultura. Es más, esas leyendas a veces tienen adivinanzas, ¿no? Tienen coplas, tienen refranes. Yo soy pésima para los refranes, entonces no voy a decir ninguno acá. Mientras que los mitos tienen que ver más con el rito. ¿Por qué con el rito? Porque nos explican los orígenes de qué. Entonces, cuando generalmente se cuenta un mito, se hace en conjunto, en comunidad, todos nos sentamos a oír el origen de algo. Y el maíz particularmente para muchas comunidades en América, sobre todo por esta resistencia de la que hablamos y por las diferentes especies que se dieron en estos lugares, pues tiene diferentes cuentos, ¿no? Y tiene diferentes mitologías y leyendas. Y eso a mí me parece supremamente importante. Me parece, no sé, relevante de alguna forma hacer un poquito esta disociación, un poquito entre mito y leyenda. Y pues hay muchas personas que hablan de las diferencias cuando no siento que hayan tantas, pero un poco es un parte de lo que dice Diana es que las leyendas usualmente se construyen a partir de sucesos reales y irreales, como una mezcla entre ambos, mientras que los mitos hablan de algo mucho más imaginario, por llamarlo de alguna forma. Cuando hablamos de mitos podemos hablar de cosmología, creacionismo y todas estas partes que están más allegadas a nuestros orígenes o los orígenes de algo a lo cual no tenemos acceso, mientras que las leyendas buscan tal vez explicar sucesos o fenómenos naturales, pues usualmente desde una explicación pues mítica, bueno, ideada por nuestras cabezas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que es importante entender que pues, lo que sea, como todas las culturas tienen mitos y leyendas que están, sobre todo leyendas, ¿no? Que están asociadas a sus alimentos. Ahorita vamos a nombrar algunos, pero lo que me parece interesante es ver cuál es el valor casi que identitario, ¿no? Identitario de alimentos y productos para la construcción de la cultura. Pues los mayas decían que ellos eran hijos del maíz, y ahorita les voy a contar exactamente cómo es el cuento, pero que un producto represente tanto para una cultura, digamos que le da mucho sentido a la idea de que sus mitos y sus leyendas estén relacionados con estos productos. Además, la leyenda nos pone también en cómo la sociedad o cómo esa comunidad debe tratar algo en particular, ¿no? Y debe comportarse, o sea, da normas también de convivencia. Muy diferente a esto que tú decías del mito, del origen, ¿no? Yo me siento y hablo de Popol Vuh y hablo de cómo el origen del maíz, pues, dio origen a los seres humanos y
es diferente a ver cómo las leyendas empiezan a decirnos cómo cultivar el maíz, por ejemplo, o las estaciones del maíz. Entonces hay leyendas de los Embera muy bonitas. Voy a empezar como a adelantar un poco a esto que tú nos ibas a compartir de los mitos y las leyendas, o decirnos mitos y leyendas, pero esta leyenda compara los ciclos de la mujer con los ciclos del maíz. Y a mí eso me parece poderoso porque te está diciendo cómo es el ciclo del maíz y cómo hay una relación intrínseca entre la mujer y el cultivo del maíz. Entonces, claro, eso no es solamente mítico, eso es cómo yo organizo mi vida social y comunitaria. Y eso es súper diciente en todas las comunidades. O sea, las leyendas no solo tienen el rol de contarnos un cuento como imaginario más allá, sino para decirnos, mire, así funciona esta sociedad y así funciona esta comunidad en relación a lo que producen y en relación a ese mundo en el que habitan. Y eso me parece muy, muy poderoso en términos de entender otro tipo de relacionamientos no capitalistas con el mundo, ¿no? Eso es lo importante de los mitos y las leyendas. La cosa ahí es que siempre se le ha dado como esta literatura oral también, ¿no? Queda como relegada por la literatura escrita, pero es igual de importante. Cuando nosotros leemos libros, nos lleva a otros lugares, nos lleva a reflexionar, nos lleva a darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestras propias vidas. Por eso también los leemos. Eso mismo hace un mito y una leyenda, ¿no? Pero de forma oral. Entonces Claro. cobra mucha relevancia en ese sentido. Me parece, no sé, como hay cosas de nuestro lenguaje de las cuales nosotros no estamos tan conscientes, mucho tiempo, y nosotros nos tratamos como sujetos, y se utiliza esta palabra precisamente porque nosotros estamos sujetos al lenguaje. Nosotros somos, entre comillas, esclavos del lenguaje que utilizamos. Y como nuestras leyendas o nuestros mitos constituyen nuestro lenguaje, o se transmiten a través del lenguaje, se hacen reales a través de la palabra, a través de la tradición, pues demuestra que realmente constituye o nos constituye o las constituye, con las civilizaciones antiguas las constituye a partir de estas leyendas y de estos mitos. Lo que es como muchas veces, o siempre las leyendas tienen algún tipo de, entre comillas, enseñanza sobre algún código de ética, algún código de moral, alguna enseñanza, alguna práctica que vemos reflejada después cómo funciona esta cultura, ¿no? Y desde el materialismo dialéctico se dice que las personas o las condiciones naturales y las condiciones de disponibilidad son las que hacen que las personas sean de X o Y forma. Y es de alguna forma un ciclo circular en el que las personas, producto de su entorno, actúan de una forma y afectan el entorno y así sucesivamente. Entonces me parece interesante ver cómo, pues ya ahorita cuando empiece con las leyendas vamos a ver, ¿no? Cómo estas leyendas terminaron y cómo estas leyendas realmente constituyen incluso aún gran parte de la identidad de las personas y su relación, en este caso, pues con el maíz, ¿no? Ese es el tema que vamos a hablar. Entonces, no sé qué les parezca si empiezo con mitos y leyendas o si hay alguien que quiera decir algo. No, pues Sebas, aquí estamos atentos a escucharte. ¿Tú qué quieres decir y contarnos? Para ver si de casualidad uno de esos mitos y leyendas que tú nos tienes, no lo habré escuchado yo por ahí, me habrán echado el cuento como para asustarme o para decirme. Eso sí, si el mito me va a dar miedo, quiero que sepan que conmigo no van a poder, porque si hay alguien que le guste el maíz, es a mí y creo que a todos los que estamos grabando este podcast y espero que a los que nos estén escuchando. Así que pónganle cuidado a esto que va a decir. No, ninguno es de miedo, son muy light todos. Empecemos con los mexicanos, ¿no? Los hijos del maíz. Entonces, antes de empezar con toda su mitología, per se, quiero hablar de, bueno, no, parte de su mitología, quiero hablar de los dioses, porque haciendo así un poquito de revisión, voy a hablar de esto, me doy cuenta que hay muchos dioses que están relacionados directamente con este cultivo. Que forma parte como un poquito de lo que les venía diciendo, como realmente la relación es tan profunda que una parte muy grande de su mitología pues se ve reflejada en esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con Xipe Totec. Es el dios quien renovaba el maíz por los sacrificios humanos. Zipacli, bueno, el cuerpo de Zipacli es el mundo.
O sea, para ellos toda la tierra, todo lo físico, es decir, todo lo sólido es el cuerpo de Zipacli. Y este dios se supone que cuando estaba vivo tenía hambre siempre, entonces comía. Tenía tanta hambre que le salían bocas del cuerpo. Entonces, parte del motivo por el cual sacrificaban era porque si sacrificas, las bocas se sacían, o el cuerpo de Zipacli se saciaba, y entonces no salía a devorar todo. Quetzalcóatl, que es el dios que le enseñó a los toltecas a cultivar el maíz. Ixmucané, quien es quien creó a los humanos a partir del maíz. Hunapú Ixbalanque y Hunapú y Wacum Hunapú, que de ellos ya hablaré en un momentico más adelante. Entonces, empecemos por donde viene el cuento de los hijos del maíz. Se supone que cuando se creó el mundo, hubo 3 intentos de hombre. El primero fue hecho de madera. El segundo fueron los monos. Pero ninguno como que terminaba de funcionar para los dioses. Entonces Ixmucané utilizó el maíz como base y así creó a los primeros hombres, pero eran muy poderosos. O sea, tenían como super visión, super fuerza, super resistencia. Entonces, si los humanos sobre la luna, como que les soplan y los debilitan, entonces termina siendo lo que somos nosotros, ¿no? Como seres, entre comillas, limitados. Se supone que eran 4 parejas originales, ¿no? Este es el primer mito, como de dónde viene esta idea que somos, bueno, son los mexicanos, ¿no? Y los hijos del maíz, o sea, literalmente vienen de ahí. Y ahora vamos a hablar de otro mito que también es súper famoso, el Popol Vuh, medio Popol Vuh. Este mito es Hunapú y Wacum eran 2 dioses. Un día estaban jugando el juego de la pelota y justo estaban jugando encima de la casa de los dioses del Xibalbá. Entonces los dioses xibalbanos como que los llaman y los matan en el inframundo. El Xibalbá es el inframundo, igual que el Mictlán, como uno es maya, el otro azteca, pero cuero es lo mismo. Entonces los matan y siembran los huesos de uno. Entonces lo que pasa es que los huesos de Hunapú crecen en forma de árbol y una diosa así como un fruto. Entonces la diosa queda embarazada. Y los hijos, los que nacen, son Hunapú e Ixbalanque. Luego ellos les pasa un poco lo mismo. Entonces Hunapú y Ixbalanque están jugando en el mismo lugar donde jugaban su padre y su tío. Los xibalbanos se molestan, entonces los llaman, los matan, y esta vez tiran los huesos, no los entierran, sino que los tiran al mar, al río. Entonces ellos reviven en forma de pescados, luego de forma de pez pasan otra vez a forma de hombre, y vuelven con poderes sobrenaturales, como que se pueden mutilar y matar y resucitan, un montón de cosas. Y eso hace que los xibalbanos como que despiertan interés porque no saben quiénes eran, los llaman, y ellos como planean matarlos. Entonces terminan matando a los xibalbanos, consiguen parte de los huesos de su padre, de Hunapú, y los siembran. Entonces, cuando los siembran, se supone que de ahí nace el maíz, del cuerpo de él. Entonces, desde ese momento se considera que Hunapú es el dios joven del maíz, porque a partir de sus huesos y su cuerpo vuelve a crecer esta planta. Entonces, hay muchos valores, sí, con muchas explicaciones que se les da, fuera de obviamente el gran valor teológico, entre comillas, teológico que tiene este producto. También dicen que es parte de cómo ellos explicaban el ciclo de las plantas, porque como para ellos lo que estaba físicamente debajo de la tierra era el inframundo, entonces la planta la sembraban y tenía que bajar hasta el inframundo para volver a subir y ahí crecer como planta, ¿no? Entonces, pues hay muchas lecturas referentes a estos temas. Entonces, pues la principal que quiero proponer, ¿no? Es pues lo que venimos hablando un poco, ¿no? Como qué tan profundo está o puede estar una leyenda o un mito para que constituya gran parte de la identidad de una civilización, en este caso como eran los mayas y los aztecas. Continuando con lo que dice Sebas, me parece muy importante esta parte como de los ciclos de morir y renacer. Por ahí dicen que nada se destruye, todo se transforma. Entonces, pues no es raro que el maíz forme parte importante de la historia de los pueblos. En cuanto al origen del cultivo de maíz en Bolivia, digamos que
Este ha construido diferentes historias y leyendas unidas a los pueblos antiguos, tal y como la leyenda del origen del maíz, que cuenta que había una vez dos tribus, los charcas y los chayantas, pueblos guerreros que vivían en una constante lucha, y un día Guairú, un joven chayanta, se enamora de Maísa Choclú, hija del cacique de los charcas, o sea, de cada pueblo distinto, quienes a pesar de toda la oposición de sus familias se casan y desatan una guerra entre los dos pueblos, y pues al final de todo esto Maísa Choclú fallece a consecuencia de una flecha de su propio pues, pueblo, y en ese lugar donde fallece crece una planta muy vigorosa que parece sostenida por la flecha que le quitó la vida, y sus hojas recuerdan a la ropa verde que vestía Maísa y sus granos a los hermosos dientes que tenía. Entonces estos pueblos comprenden que los dioses les enviaban como un regalo de granos dulces y tiernos y bautizaron debido a Maísa Choclú esta planta pues maíz. Una historia que se me hace un poco parecida a la leyenda amazónica tupí, que es acerca de la mandioca o la yuca, por si quieren buscar. Y en cuanto al consumo de los pueblos ancestrales, está la chicha de maíz, siendo el ingrediente principal de sus fiestas y rituales, aunque los incas habrían sido los primeros en elaborarla. Es similar el caso de algunos pueblos de la región oriental de Bolivia, como los chiriguanos, los guaraníes, los chiquitanos y otros, siendo el preparar la chicha una actividad que era realizada específicamente por las mujeres de la comunidad. Y en este punto importante me parece relevante destacar que es muy curioso cómo dependiendo de las personas o los grupos que rodean un alimento, cambia muchísimo su visión y su simbología, como hemos hablado en todo este episodio. Y otro ejemplo de cómo se ha visto la chicha, por ejemplo, que algunas personas deben saber, fue cuando la misma chicha fue censurada gracias a una campaña de desprestigio en plena época post-Bogotá. Ahora, volviendo al consumo ancestral en Bolivia, entre los usos de este grano de maíz se destaca su presencia en algunos usos de rituales mágicos, como por ejemplo tenemos los maíces pacasara o tunicados, utilizados hoy en día para contrarrestar algunas brujerías en los pueblos del occidente y en los valles. Ahora, relacionado otra vez con lo que decía Sebas, fue un poco más difícil encontrar el maíz como deidad específicamente en Bolivia, pero encontré a la mamá Sara en quechua, que era la madre del maíz o del alimento, que era la más importante de los conopas, que eran representaciones religiosas de los alimentos junto con la coca y la papa, y era parte de los dioses del Hanan Pacha de la mitología incaica, que pues es todo este universo de leyendas de memoria colectiva de los territorios que estuvieron en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, pues relacionándolo mucho con Sebas, ya que es el mismo tema, pero en Bolivia, alrededor del maíz definitivamente existe un gran número de mitos y leyendas, dioses, ritos, costumbres, etcétera, que forman una parte fundamental de la historia y de la identidad de los pueblos. Entonces, pues es muy bonito ver cómo alrededor de los ciclos de un alimento también, digamos, se crean esta especie de ritualidades para poder entender el mundo, darle una explicación y en parte venerar un alimento que se vuelve tan importante como una fuente vital de energía. En Colombia, muchos de los rituales de paso para muchas comunidades nativas está el consumo de la chicha y es la transformación del maíz, ¿no? Y entonces eso es bonito porque otra vez el maíz vuelve a ser el paso de transición, por ejemplo, de niña a mujer, o cuando te casas, o cuando mueres. Y la chicha la preparan generalmente mujeres, pero se hace colectivamente, como lo pide el mito, ¿no? Lo hacemos colectivamente y contamos otra vez el origen de la vida. Y el origen de la vida vuelve a remitirse también un poco a esas plantas que hacen posible la vida, entre esas el maíz. Entonces en Colombia, sé que Sebas nos va a contar un poco más de mitos y leyendas, pero en Colombia eso es particular en muchas comunidades del Pacífico y de la zona de la Amazonía. Algo que me parece muy chévere es cómo, pues lo que nos hablando, cómo se da un desarrollo o una relación distinta
entre pues, este alimento, este producto y las personas y sus mitologías. Y quienes me conozcan, o sea, todas las personas que han escuchado este podcast, y pues todos ustedes saben que yo me encanta meterme con las religiones. Y me gustaría saber, no sé si Diana sepa bien, cuál era la concepción de la muerte para los mayas y los aztecas. Porque es un tema del que no sé, o sea, me sé de sus mitos, no sé exactamente eso cómo influye precisamente en sus vidas, pero me atrevería a decir que algo tendría que ver, pues hay muchas religiones a lo largo de la historia en las cuales los sacrificios son algo inherentemente malo, o la concepción de la muerte como algo inherentemente malo, como muchos de nosotros tenemos en nuestra cultura. Entonces, pues Sebas, me corchas en preguntarme eso, pero creo que entender estas mitologías o esta cosmovisión como una religión, pues yo no lo entendería desde una religión, yo lo entendería como una forma de constituir la vida misma. Claro, pero me refiero como en su momento, como cuando era parte fundamental de su modus vivendi y todas las implicaciones que tenía. Porque pues habían sacerdotes, había sacrificios, obviamente pues las pirámides, toda esta parte. Pues hay lecturas muy interesantes del Brasil, no se ha escrito o no he visto lecturas escritas sobre México particularmente, ni sobre el Perú, sobre los sacrificios. Y ahí entra algo más que el sacrificio, no es comerse a la persona por sacrificarla y decir, ay, no tenemos alimento, nos vamos a comer, ¿no? Nos vamos a comer una persona, que era así como lo vieron también los europeos al llegar. Estas personas están comiendo otras personas, ¿no? Sino era el mismo ciclo de la vida. Claro. Y cuando sacrificabas a alguien, esa persona, esto es muy importante, esa persona sabía que iba a ser sacrificada. Y esa persona sabía que ese sacrificio iba a ser para poder darle vitalidad otra vez a su comunidad. No era un sacrificio de odio, es más, era un sacrificio tal que cuando tú luchabas contra otra comunidad, te ganabas, te llevaban a tus enemigos y tus enemigos se casaban con gente de tu comunidad. Porque eso quería decir, no importa que seas mi enemigo, tú eres mi enemigo, pero yo valoro que estés acá y que hayas perdido y que hayas luchado. Y esa lucha se va a convertir otra vez en fuente de vida para nosotros. Y no se comían todas las partes del cuerpo, ¿sí? Se comían el corazón, que era lo vital, lo más importante. Sí. Entonces, esa persona se preparaba, tenía hijos con la persona de la comunidad, o sea, daba fruto a la comunidad. Entonces, por eso lo separo un poco de esta visión religiosa o de nuestra visión religiosa. Sí, claro, es nuestra concepción desde ahora, sí. Nuestra religión o nuestras visiones religiosas pues tienen otros tintes que hablarían desde otro lugar sobre esto que acontecía en estos lugares, ¿no? Sí, pero entonces como la visión de ese momento. Como... La visión tiene que también leerse desde su contexto. Pero a lo que me preguntas inicialmente, pues si te doy una respuesta me lo estaría inventando totalmente. No tengo mucho conocimiento. Porque puedo hacer, no sé, como un paréntesis, obviamente, de culturas radicalmente distintas, pero por ejemplo los vikingos tenían una concepción de la muerte radicalmente distinta, al punto que para ellos era prácticamente un honor morir. Y también tenían muchas rituales en los cuales involucraban ciertos sacrificios y para ciertas personas que eran incluso esclavas dentro de su sistema, el sacrificio era algo positivo porque tenía un valor, no sé si ontológico, muy grande. Entonces por eso, digo, como dentro de la mitología maya que había como tan profundamente, sí, está como tan profundamente arraigado el tema de los sacrificios, de la sangre, de la entrega. No sé si de pronto tuviera alguna similitud, pero pues creo que tal vez no tenga, tal vez no. Tocaría. Sí, nos quedará un poquito de duda. De pronto, estoy segura que debe haber escrito sobre esos, sobre todo ahorita con tanto auge también que hay sobre las ecologías, tal vez haya escrito sobre eso. Es importante que lo sigamos mirando y buscando, ¿no? Cómo sería esa relación. Y además porque hay escritos, hay cosas no escritos como lo entendemos en nuestro lenguaje, pero digamos los mayas sí tenían el Popol Vuh, tenían escrito
sabio. Creo que también si nos ponemos a ir un poco más allá, entenderíamos esos sacrificios. Yo la verdad es que no soy experta en ese tema. Pasémonos un poquito a Colombia. Ya vamos a hablar de las características después de que los lea, pero entonces voy a leer dos mitos, dos leyendas. De una de la cultura chipcha, de acá, Bogotá, donde estamos la mayoría de todos, bueno, esta región, donde estamos la mayoría excepto Diego, y otra la cultura embera. Entonces empezamos por la cultura chipcha. Este sí te lo leo así bonito en prosa. Hace mucho tiempo los chipchas padecían de una gran miseria. Picará, preocupado por su familia, pensó en cambiar las últimas mantas de algodón por oro y así fabricar algunas figuras de dioses para luego venderlas. Consultó con su mujer y a la mañana siguiente Picará fue al mercado. Se encaminó de regreso con sus granos de oro, pero tropezó y cayó en un hueco. Una ave negra baja y pica y le arrebata la bolsa con los granos, que van cayendo en la huida del ave. Va a Picará a recogerlos cuando aparece Bochica. Le dice que espere, que vaya a enterrar los granos de oro. Le pide paciencia, que al regresar a los 15 días al mismo lugar encontrará una gran sorpresa. Bochica desaparece de la misma manera en que se presenta y a los 15 días en el mismo lugar en que Bochica sembró los granos de oro, Picará encontró abundantes y hermosas plantas. De ellas colgaban gruesos granos de color oro. Era el maíz. Desde ese momento, la familia Picará y muchas familias más cultivaron el maíz y el hambre desapareció para siempre de la comunidad. Entonces, acá hay dos lecturas que me gustaría proponer, o acá poner en diálogo. Es la primera, otra vez, el valor tan importante que tiene el producto para las personas, que entienden que sin este producto, o sea, mejor dicho, no tenerlo significa miseria, porque, y la relación, pues también que tiene que ver, ¿no?, como la relación que tienen con el oro, la relación que tienen con algo que no sé si para ellos era muy valioso, pero después de la llegada de los españoles definitivamente era un producto muy valioso. Cómo este valor se transfiere en cuanto a significado a un alimento. Me parece interesante como ver ese valor, o sea, el valor de ese alimento para alimentar la comunidad se ve reflejada en pues dos preceptos tan importantes como es el oro, que también obviamente se referencia al color, y el hecho de que sin ese producto, mejor dicho, la tenencia de ese producto representa abundancia más no miseria, como una relación directa entre los dos. Bueno, pues muy chévere escuchar como eso y saber más bien que el maíz, así como se interpretan las diferentes culturas, sigue teniendo una conexión y yo lo veo así. O sea, bien lo decía Valentina en Bolivia, bien lo decía Sebas desde México hasta Colombia, y es que a pesar de que la diferencia entre culturas puede que sea muy grande, em, pues sigue como teniendo un hilo en común el maíz. Entonces vamos a empezar a entender y a jugar un poquito como con esos estilos de maíz, a empezar a saber, así como decía Diana en un inicio, que tenemos un poco esa errada idea del sedentarismo, eh, empezar a entender cómo empezó a actuar el maíz como un producto y debemos tener clara la idea de que el maíz para estas personas era algo más allá de un simple alimento, porque pues si fuese un simple alimento, o sea, no cogieran la plantita y se la llevaran, o no cogieran esto, y sí, como que cuando uno quiere la cosita que uno se muda y uno, ay, yo voy a cuidar mi matica porque es que me está dando fruto, porque es que me la voy a llevar, no tuviera el maíz eso que es hoy, como ese power, esa resistencia. Entonces vamos a empezar a entender de que el maíz era tan importante porque se volvió hasta un mecanismo de compra y venta. En ese entonces, pues no existían tal vez la plata como está ahorita, que yo voy y saco y compro mi maíz en mi mercado campesino, colaborando a nuestro campesinado colombiano. Pues en ese entonces no, era algo muy diferente. Y lo que pasaba mucho era el trueque, que es tú me das esto, tú me das algo que para mí es escaso, pero que para ti es abundante, y yo te doy algo que para mí es abundante, pero para ti es escaso, y así nos complementamos y tenemos ambos de las dos cosas. Entonces, ese trueque que había entre culturas empezó a facilitar también un poco el movimiento de las mismas civilizaciones, y puede que ahí esté una respuesta. Tal vez me esté equivocando, no lo sé, pero puede que ahí esté una respuesta del por qué hay tantas similitudes dentro de las historias y todo el misticismo que tiene el maíz como tal, toda esta cosmovisión que los pueblos han generado en él. Sin embargo, bueno, ya pasamos del trueque, muy chévere, pero pues llegan los españoles y eso marca un punto de inflexión gigante en nuestro continente,
un punto que, mejor dicho, o sea, eso nos revuelca la vida. Si eso no hubiese pasado, no estuviéramos aquí con Spotify, con YouTube, con Zoom, con lo que sea, escuchando esto tal vez. Entonces, llega ese punto de inflexión y lo que hace es que vuelve ese maíz algo como más preciado, pero más preciado no en el sentido de que necesito tenerlo, sino de que el maíz como tal empieza él mismo a darse ese poder, empieza él mismo a decir, yo tengo resistencia, yo estoy hecho para luchar, yo estoy hecho. Y es que, a ver, caigamos en cuenta, algún paréntesis, pequeñito que voy a hacer aquí. El maíz de por sí, esa cosa es súper resistente. O sea, desde la tusa, bueno, en mi caso yo soy costeño y la tusa es como el cuerpecito del maíz cuando uno se lo come, hasta el grano en sí, esa vaina es durísima. Eso si no se cuece, si no se pasa por un proceso, eso es durísimo. Entonces el maíz llega a ese producto resistente, llega a ese producto fuerte, que saca la cara adelante. Es que es tan fuerte que la misma Diana nos los decía al inicio. Imagínense que si ustedes no saben comer el maíz, yo a ustedes les voy a causar esto y aquello. Entonces empieza ese maíz a apoderarse también como un poco de la cultura y empezamos a tener las diferentes características porque ya con la venida de los españoles empieza también a ver como un poco más todo este cuento, de los boticarios, de empezar a estudiar como las plantas, sí, no sé si se acuerdan como de José Celestino Mutis y todo este cuento que yo llego y estudio y cruzo y hago y esto y aquello. Entonces, pues de ahí empiezan a nacer esas variedades y como Latinoamérica, Mesoamérica y todos los territorios que hemos estado mencionando tiene una variedad de suelos tan grandes, se empieza a dar un maíz muy diferente, o sea, tal vez, y hasta ahorita se ven maíces totalmente diferentes, tal vez para mí el mismo maíz que yo me como acá en mi sopa no es el mismo maíz con el que un cachaco hace un ajiaco. Entonces, pues puedo que yo diga, yo hago mi ajiaco acá en Cartagena, pero pues no me va a saber así, no me va a gustar asado. Entonces, vamos a tener, y solo por mencionarles algunos, aquí en Colombia nos vamos a encontrar que está el maíz negrito, maíz Cuba, sangre toro, cariaco, azulito, ojo de gallo, mejor dicho, aquí llamamos al maíz con cuanto nombre se nos ocurra, pero la pregunta está en por qué llamamos al maíz así. ¿Qué hace que el maíz azul, que el maíz cariaco, que el maíz peto, que el maíz trillado sea diferente? ¿Será acaso el sitio donde se cultivó? ¿Será acaso las personas que cultivaron el maíz? ¿Será acaso el agua por el que se riega, la forma en que se cuida la planta? Imagínense que la respuesta está en que son todas esas cosas. Todos esos factores climatológicos, sociales, ambientales, son los que influyen en que el maíz se dé y se forme de cierta forma. Y de que también a través de cómo se dé y a través de cómo se forme, se consuma y se dé la compra y la venta. Ahora bien, puede que haya que uno siempre conozca un solo tipo de maíz porque uno va a la tienda, digamos, yo voy aquí a comprar y uno no siempre llega y es una imagen, es como un problemilla que yo veo, que uno no llega a decir como, véndame un maíz cariaco, ¿sí? Véndame un maíz peto. Uno dice, véndame una mazorca, pero es tal vez por esa misma falta como de autoexploración y de promoción del maíz, del mismo de decir, miren, aquí en Colombia hay este maíz y esto y esto y aquello. Y es porque la gran mayoría del maíz que consumimos en Colombia es un alimento genéticamente modificado, es transgénico. Entonces, qué mal que Colombia y que muchos territorios latinoamericanos, teniendo esa fortaleza de poder reproducir tanto maíz, de poder entregar la plantita tan linda, tengan que obligarnos a nosotros a decir, este es el maíz que ustedes tienen que comer, porque es que a mí no me importa cómo coman ustedes, sino que a mí me importa es el bolsillo. Y qué feo, aún más que nosotros comamos el cuento. Eso es lo más feo. Por eso es que nosotros estamos aquí en No Coma Cuento, para que usted no coma cuento y no coma maíz transgénico. ¿Oye? Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahorita? Usted va a empezar a investigar más sobre el maíz y va a decir, ¿por qué a mí me tienen que obligar a comer ese maíz? ¿Por qué yo no puedo comer un maíz? Mejor dicho, si yo me quiero comer un maíz rojo, si yo me quiero comer un maíz morado, ¿por qué no puedo empezar, aunque me cueste un poquito, por qué no puedo empezar a hacer el esfuerzo de echar
en vez del WhatsApp para el chisme, el WhatsApp para buscar un campesino y decirle, ay, yo quiero un maíz, ¿a tal qué precio lo tiene? ¿Qué puedo hacer? Empezar a buscar tutoriales en YouTube, empezar a explorar. El maíz es tan resistente que usted puede jugar con él y lo que le dé, él se lo va a dar rico. Le va a dar peto, le va a dar chicha, le va a dar arepa, mejor dicho, de todo. Y de hecho, ya para ejemplificar y cerrar un poco el maíz como producto, hay muchos restaurantes ahorita que están como en esta onda aquí en Colombia. Estamos copiando todo esto de restaurantes sostenibles, de restaurantes con sentido social y todo el cuento. Y hay un restaurante muy bonito y una cocinera muy bonita aquí en Colombia, muy amiga mía, que lo que hacen es que toman todos estos maíces y recrean alimentos que, digamos, para nosotros son súper tradicionales. Entonces voy a ejemplificar con lo más fácil para mí, que es una arepa de huevo. Todos aquí hemos comido arepa de huevo, esa vaina es divina, uno ve el proceso que le echan el aceite y eso se sopla y eso es como magia, o sea, uno ve cómo se hace una arepa, cómo se sopla una arepa de huevo y uno queda así. Y luego va uno a hacerla y uno dice como, ay, no me soplo la arepa de huevo, anécdota de parcial. No, mentiras. Pero sí, sí pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos maíces también pueden hacer ese efecto, también pueden dar una arepa de huevo y aún más porque la pueden dar con un valor agregado, con un significado completamente diferente. Y ustedes bien saben y nosotros bien sabemos como gastrónomos que es que la alimentación no solo depende de que se ponga el alimento y ya, de lo que se haga con el alimento y ya, sino de lo que se dé y se transmita a través de esto. Qué chévere es que uno haga una arepa de huevo morada, una arepa de huevo rojo, una arepa de huevo de whatever, X color, y uno diga, miren mi arepa de huevo y miren cómo yo pude trabajar con algo que es completamente desconocido y ponerlo a su disposición para que se empiece como a entregar todo eso. Entonces, es también como ir borrando esos imaginarios y esas cositas que hemos creado a través del mismo alimento para poder ir como recreando eso. Y para los que les gusten los negocios y nos estén escuchando, mejor dicho, aquí tienes una ideaza de negocio, pero gigante. O sea, imagínense ustedes no sé si se acuerdan, pero pues a mí me gustaba mucho Bob Esponja y él una vez me acuerdo que empezó a vender unas cangreburgers de colores. O sea, a ver, y eso fue un hit, todos los pececitos ahí comiendo esa vaina. Imagínense nosotros también comiéndonos esas arepas de huevo de colores que vienen del maíz. Entonces, muy chévere empezar con la tarea de explorar el maíz. Si hay, y si hay algo más chévere aún, es saber que viene de este mismo territorio. Ahí ya no comemos cuento, sino que somos unas personas que estamos supremamente a la vanguardia con lo que va pasando a nuestro alrededor. Cuenta el nombre del restaurante para ir. Oye, sí, ¿cuál es el nombre? Ay, claro, sí, bueno, es el L, Ok. que es un restaurante que ya ha cogido mucha cancha aquí en Colombia, pero Celele no lo hace siempre. Porque es que también es muy chévere entender que el maíz no sea como siempre, sino es como estacionario, que Diana muy bien lo explicaba. Entonces, ellos lo que hacen es que buscan a las personas específicas que conocen y que tienen saber ancestral de cómo tratar el maíz, de cómo se cultiva, de cuándo se cosecha, para decirles, venga usted a mi restaurante y cocíneme con este maíz y yo lo ofrezco y yo la doy a conocer y es como un coworking. Tú me das, yo te doy, yo te expongo, tú me expones y es muy chévere. Entonces, pues no es tan bien como para darle fama al restaurante, para uno decir que vayan, sino como para uno echarlo ojeadita, ¿no? O sea, como decir, venga, yo por qué no me le puedo medir hacer una arepa huevo. Yo una vez hice, una vez hice, me acuerdo que eran unas empanadas de maíz morado, rellenas como de guandú, una cosa así súper exótica y lo presenté como un postre. O sea, nunca me habían visto una empanada como postre y esa vaina tenía un helado de ñame, eso estaba deliciosísimo, mejor dicho, súper encantador, entonces para que también empiecen como a explorar ahí esos productos. Diego, pero no hay ahí un poco una dicotomía con lo que estás planteando y entiendo que estás hablando mucho del valor mercantil del maíz y el motivo por el cual casi siempre lo que consumimos es maíz transgénico, pues claramente pues tiene ciertas facilidades por sus alteraciones genéticas, pues que hacen que mercantilmente, comercialmente tengan un valor, mejor dicho, menor costo, mayor valor, mayor revenue. Pero no es un poco terminar en caer en hacer lo mismo al utilizar productos para exotizarlos y sacarle mayor revenue. Y lo que decías, por ejemplo, con la arepa de huevo, si me fuera, bueno, no sé, no me considero yo la persona más indicada para hacer una arepa de huevo, pero una empanada o lo que sea, consigo algún maíz o con papa nativo o cualquier otro producto así, estos exóticos, quiero decir, me encantan, pero cojo cualquiera de estos productos, lo utilizo para realizar la técnica, le pongo mi toque, lo que sea.
y luego cobro más por eso. No estoy cayendo un poco en la misma dinámica de commodity de un producto solamente para sacarle más valor agregado. Es que yo también, Depende. sí, exacto. Eso también depende mucho del punto en el que se vea, porque es que uno debe saber jugar como, si yo soy una persona que estoy interesada para el lado del negocio, pues yo le tiro y yo lo vendo. Pero bien lo decía yo también, y es que es lo que permite como esa forma en el que el maíz se empiece a dar a conocer, ¿sí? Entonces es como, vente, yo te doy a conocer, vente, yo te voy sacando, vente. De ahí ya que la persona lo quiera exotizar o no, pues es una cosa diferente, porque pues para alguien que tal vez nunca ha comido esa cosa, puede decir como, ay, yo esta vaina como lo más exótico del mundo, pero cuando ya se empieza a normalizar y se empieza a decir como, ok, sí, puedo hacer esto con el maíz, se vuelve a poner a ese nivel. Obviamente está en una desventaja tenaz, porque el maíz transgénico esto lo consume todo el mundo, eso ya ni pensamos que esa cosa es transgénica, eso ya lo tenemos, es pero automatizado. Entonces, depende mucho como de ese punto en el que se ve hacer. Y no solo ahí, tenemos que entender que, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Un poco en esta didáctica o en lo materialista, tenemos que entender que vivimos en un mundo ya en el que es importante tener recursos materiales, ¿sí? Ya nuestros cultivadores, las personas nativas, muchos de nosotros no cultivamos los alimentos necesarios para vivir bien. Cultivamos ciertas cosas y necesitamos dinero para comprar otras. Esa es la realidad. Creo que la apuesta también de Celele, por lo que conozco, es un poco lo que Jaime Arocha nos llama a hacer. Y cuando Jaime Arocha cita a Mónica Godoy, precisamente lo hace para hablar de estos restaurantes con marco teórico. Y yo pienso que Celele sí tiene una responsabilidad social. Él no busca a cualquier persona para que a comprarle el maíz, ¿no? Busca a personas que estén cultivando el maíz de una forma particular, cuenta una historia sobre el maíz detrás de lo que vende. Y fuera de eso, genera también unas condiciones materiales un poco mejor para esas personas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el restaurante tiene que cobrar más por ello. Pero eso no quiere decir que esté exotizando los alimentos. Exotizar los alimentos es no contar su historia, ¿no? Es dejarla de lado. Es decir, simplemente vender, hacer usurpación además de esas preparaciones sin decir quién las hizo, de dónde vienen, de dónde provienen, y simplemente venderlas como propias. Yo creo que esta apuesta que tiene Celele pues va un poco más allá y va a decir, este es el maíz que yo tengo, este es el maíz, este es de dónde viene, ¿no? Estas son las personas que lo cultivan, se pueden hacer estas preparaciones y ahí creo que también resiste el maíz. No solo el maíz resiste porque es resistente, sino porque hay comunidades que todavía siguen sembrando variedades de maíz. Y bien es cierto que en Colombia hay una variedad y es legal esta variedad genética que resiste más a las condiciones, pero también es porque es un país propenso a generar mucho maíz y vender, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el maíz resiste desde esas pequeñas comunidades y gente como Celele y otras personas que empiezan a recuperar esas técnicas ancestrales o que empiezan no a recuperar realmente, a visibilizar cosas que hacen otros, pero a visibilizar el otro también es súper importante, porque yo puedo recuperar técnicas ancestrales y puedo recuperar maíz ancestral o puedo o visibilizarlo, ¿no? Como decir, ay, mira, este maíz que no conocías. Pero realmente la apuesta debería ser en darle visibilidad a quienes nunca han sido visibles y que siempre han estado resistiendo junto al maíz. Y creo que eso sí es lo que deben hacer los restaurantes, ¿no? O sea, ok, como más la parte de reivindicar los subalternos más que buscar lo que es un poco una usurpación o claro, una obtención de revenue económico o de plusvalía del producto porque sí. exactamente. Ok. Claro, hay que cobrar, tenemos que vivir de Sí, algo y hay que pagarle a esta gente porque ellos tienen que vivir de algo también, ¿no? sí, claro. Pero hay que hacerlo de formas distintas.
Eso es lo que uno buscaría, reinventar cómo hacerlo. Sería mucho más valioso que yo pudiera ayudarles a hacer un restaurante a esas personas que yo tener mi restaurante, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es para otro momento, creería yo. Pues digamos, yo aquí quiero meter la cucharada, pues un poco lo que estaba diciendo Sebas y recogiendo lo que dijo Dianis, pues este es el caso de Diosa Café, al igual que Celele, pues bueno, yo me tomé la tarea de ir a Diosa Café, entrevistar a Gustavo, que es el dueño de este café. Pues lo hice más que todo para averiguar sobre la experiencia del cliente, pues relacionando un poco de cómo podemos generar dinero a partir de este tipo de restaurantes, pero también como que me dio un poco curiosidad saber por qué, pues era como este ser del restaurante, por qué se había creado. Entonces, bueno, primero pues les voy a poner un poco de contexto lo que es la experiencia de cliente. Entonces existe una asociación que se llama, bueno, Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, la cual define la experiencia de cliente como el compendio de todas las percepciones que se generan en la mente de un cliente sobre una marca a través de su relación con ella. Cada transacción, comunicación, acercamiento con la empresa o negocio es una experiencia. Y pues además esta tiene en cuenta dos aspectos fundamentales, la cual es el cliente y el producto o el servicio. Pues aquí me pareció muy interesante aplicar este concepto, ya que la empresa ThinkYard encontró que el 86% de los consumidores pagarían más por un producto o servicio si este estuviese acompañado de una experiencia mejorada o superior al resto. Entonces, básicamente una experiencia lo que quiere hacer es generar valor en el producto o servicio por medio de generar emociones, ya puede ser felicidad, nostalgia, empatía, alegría, bueno, cualquier emoción, un recuerdo, pues el cual, pues esa es la percepción que los clientes tienen sobre la marca y un comportamiento, pues que este se hace a raíz de las emociones y los recuerdos y pues esto hace que los clientes adquieran como cierto hábito de consumo. Bueno, es importante señalar que la experiencia de cliente se tiene que hacer bajo un contexto y pues que es totalmente personal, o sea, puede ser la misma experiencia, pero cada persona lo va a recibir de diferente forma. Entonces, hablando del maíz aplicado en el caso de Diosa Café, aplicado a la experiencia del cliente, entonces, como les estaba comentando, yo le hice unas preguntas a Gustavo, de las cuales eran, pues, básicamente era la identidad, cuál era la identidad de Diosa, cómo Diosa, pues, hacía para generar una experiencia positiva en los clientes, pues, de qué forma Diosa se genera una relación con el consumidor, qué emociones, recuerdos y o comportamientos se buscaba generar en el cliente. Y pues esta pregunta que fue un poco la pregunta que hizo Sebastián acerca de como la exotización del alimento, y era más de si las tendencias de volver a las raíces, a la tradición y de conectar con el campo, pues se ha vuelto una experiencia de forma de cliente. Bueno, entonces le voy a resumir lo que me comentó Gustavo. Pues entonces, bueno, Diosa es un café que brinda, como que, bueno, que ofrece bebidas tradicionales y amasijos colombianos. Entonces, pues lo que se encontró en esta investigación es que Diosa es un espacio para generar conocimiento y esto lo que hace es crear una relación con el consumidor. Esto va más allá porque no es solamente como el espacio de, bueno, yo te entrego el producto y esto, sino que va mucho más de entender qué es la tradición y lo local a partir del conocimiento del territorio y pues como él dijo que todo alimento era político y pues tenía como una posición política. Bueno, entonces Diosa como que ofrece un ambiente fresco y relajado, además que el ambiente de Diosa Café como que busca hacer como un diseño de paredes, tiene como un diseño de paredes blancas y hace como sentirse en casa, por el hecho de ofrecer amasijos, bebidas tradicionales, pues es lo que nos recuerda como a nuestra niñez, a nuestras abuelas, a nuestra familia. Entonces, bueno, aquí respondiendo a la pregunta que hizo Sebastián, entonces, en cuanto al maíz, pues que es el producto que estamos hablando ahorita, pues el maíz en teoría es la identidad nacional, pero es uno de los productos que más hemos olvidado en la canasta familiar. Pues en los establecimientos de alimentos normalmente existe como un problema porque no se da tanto protagonismo al campo,
sino que solamente se enseña la gastronomía a partir de recetas y no del territorio ni del producto local. Entonces, desde las cocinas desde de Diosa Café se busca generar innovación y repensar la gastronomía colombiana. Aquí hago un paréntesis que sería como una nueva forma de generar experiencia del cliente, con el fin de poder ver los diferentes usos del producto para poder beneficiar toda la cadena de transformación del alimento. Aquí hago un paréntesis que es que los consumidores de hoy en día son más responsables con el producto que están consumiendo, y pues de todo esto, cómo ser responsables con la cadena de transformación desde el campesino hasta cuando llega a la mesa. Entonces esto es como algo muy importante para evitar caer en la exotización del cliente, sino es también saber a quién se le está vendiendo el producto para que la gente sea consciente de, bueno, yo con mi dinero estoy aportando mucho más al crecimiento del agrocolombiano. Entonces aquí va un poco a la responsabilidad social empresarial que estaban hablando de SLL. Pues y en el caso aplicado de Diosa Café es involucrarse con el campesino, teniendo en cuenta implicada la triple cuenta de la triple cuenta de la sostenibilidad, la cual es la parte económica, social y política. Y pues también generar una experiencia enfocada hacia el producto, porque siempre ha existido, pues Gustavo me hablaba de que siempre había existido como esta tendencia de regresar, de volver atrás, de volver a las raíces. Sin embargo, pues él me habla de algo muy importante acerca de la gastronomía colombiana, y es que esta todavía no se ha como concretado de la forma correcta, sino que solamente existe como una estructura de hacer gastronomía y no se ha como que reinventado para volver atrás, sino que, o sea, no es como de una forma sostenible de que, como la muestran como tal. Entonces, pues nada, eso es como lo que investigué. Me pareció muy interesante. A todos los que nos están escuchando les invito a ir al café, porque la verdad es muy interesante ser consciente de todo este trayecto o esta transformación que tiene el producto para llegar a nuestras mesas. Y no solamente de este café, uno tiene que ser consciente y responsable de lo que consume en su diario, ya sea en restaurantes, en, no sé, establecimientos de comida o en su propio hogar. Eso era mi intervención. Hay dos cosas muy interesantes de las que habla Gaby. Gaby puso en la mesa la canasta familiar, ¿no? El maíz no es algo que uno vaya a comprar, a no ser, esto es muy importante, el maíz se compra cuando vamos a hacer arepas, envueltos, tamales, galletas. Entonces, no hace parte de la canasta familiar porque no es un producto que vayamos a consumir solito. Lo consumimos en diferentes preparaciones. Y creo que ahí está el secreto también de la diferenciación del maíz, no sé, comprar arepas en un supermercado a comprar arepas en una plaza de mercado, o comprar arepas cuando no le dicen, oiga, las arepas, si usted quiere probar las mejores arepas y va a ir a Venta Quemada, tiene que ir a tal parte. Y creo que ahí está el diferenciador, porque el maíz lo compramos es en sus preparaciones. No lo compramos solito, a no ser que vayamos a hacer un ajiaco, a no ser que tengamos una preparación en casa y lo vayamos a hacer en casa. Pero el maíz no, nosotros no tenemos una cultura de comer maíz solo. ¿Sí? Es en momentos especiales. ¿Cuándo lo comemos solo? Cuando vamos a hacer un asado. Entonces, el asado hay que comprar maíz y ponerlo a asar y después comérselo con mantequilla, pero es muy raro que lo compremos para la canasta familiar. Lo que sí es básico en la canasta familiar son las arepas. Dependiendo de dónde vivamos, es una arepa distinta. Si yo vivo en el Caribe, la arepa va a ser muy distinta a la arepa de mi canasta familiar. Si yo vivo en el centro de Bogotá, así yo vivo en el Pacífico, ¿no? De pronto está en el Pacífico, las arepas no son tan relevantes y tampoco hacen parte de esa canasta familiar, pero un envuelto o un tamal o otra cosa, sí. Entonces yo creo que en la canasta familiar lo que sí hace parte son esos productos. Pero ahí está el diferenciador del comprador, no de quien vende. Entonces, quien va a comprar y quien degusta estas preparaciones y quiere encontrarlas con su historia detrás, va a estos lugares como Diosa, por ejemplo. Si lugar al que uno tiene que ir y que se le encanta el maíz y le encantan las galletas de maíz, pues hay que ir al Cabuco. ¿Sí? La panadería Arcabuco de maíz es una cosa impresionante. Las mejores galletas de maíz están en el Arcabuco.
Entonces, si nos ponemos a mirar en Colombia, cada vez a uno le dicen, no, si usted quiere comer tal cosa, no importa de qué producto estemos hablando, siempre va a haber un referente. Y sobre todo, con el maíz va a haber una cosa particular. En cada lugar que lleguemos va a haber una preparación con maíz. Y esa preparación con maíz nos va a decir, si usted quiere probar esa preparación, tiene que ir donde funalito, sutanito, perencejito, perencejita. O sea, siempre hay un referente en cada lugar donde hacen el mejor. Y seguramente esas personas lo que hacen es, como acá yo en Cajicá tengo una cosa que se llama arepas craft, y hacen arepas de maíz de peto. Pero no es ellos cogen el maíz, lo muelen, hacen todo el proceso. Por eso por eso están un hit, saben delicioso. Entonces, si usted viene a Cajicá, vaya a Arepas Craft. Si usted va a Bogotá, vaya a Diosa, ¿no? Si usted va al Caribe, vaya a Celele. Esa es la diferencia, el diferenciador también con el maíz, que no se vende el maíz solito, sino se vende la preparación como tal. Sí, me parece una dinámica medio curiosa porque no tengo registro, al menos en mi mente, de que haya un lugar donde se consuma maíz solo. O sea, como pienso, por ejemplo, México también todos son productos derivados y así. Pero seguramente sí haya lugares donde se consuma maíz como maíz, el granito y se compre la vaina. Pues ahora mismo no caigo. Bruno, pues ya para redondear un poquito. O no Los sé si... elotes, Sebas, claro. Sí. O sea, no, acá también. Pero tú no el lo... maíz asado, pero Sí, no lo compras exacto. en tu canasta Exacto, familiar. no lo compras tú para ti. O sea, tú no dices, tengo unas ganas de hacerme unos elotes o unos esquites. No. Para redondear un poquito de todo lo que hablamos hoy, y no solo sobre el maíz, sino en general sobre todos los productos, intentar ser un poquito más conscientes, que creo que es en general lo que queremos hacer acá con toda la conversación que tuvimos hoy. Pues ser conscientes que hay un valor intangible y un valor social y todo un mundo detrás de los productos que consumimos y toda una cadena significante que forma los productos que nosotros consumimos, cómo los consumimos, por qué los consumimos, cuándo los consumimos. Y tendemos a no ser conscientes de ello, ¿no? Con el maíz podemos ver que toda Latinoamérica tiene mitos que están arraigados al maíz, las culturas tienen mitos arraigados, tenemos ciertas dinámicas de consumo, tenemos ciertas dinámicas de producción que están completamente arraigadas a cómo es nuestra relación con el producto. Entonces creería yo que si algo que podemos concluir de todo lo que hablamos hoy es pues intentar que la gente sea un poquito más consciente, como acá obviamente dimos un panorama visto desde muchas perspectivas, visto desde un poco el desarrollo histórico del producto, que pues tal vez no creo que la gente se mande así con todo lo que consume, pero sí creo que es importante para nosotros como cultura que está tan acostumbrada a la inmediatez y a tener una relación tan banal con la alimentación, el intentar entender un poco por qué los productos son, por qué los consumimos como los consumimos, por qué, cómo, cuándo, dónde, y empezar a intentar fortalecer nuestra relación a un nivel mucho más profundo con nuestros alimentos, ser mucho más consecuentes con nuestras prácticas producto de esto. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que llegaron a el último capítulo de la temporada, espero les haya gustado un montón, pues gracias a todos los que están acá, me encanta hablar con ustedes, saben que me encanta hablar de estos temas y de estas niñadas, entonces gracias, esto es No Coma Cuento Podcast y espero que podamos vernos en la próxima temporada. Gracias por todo, chicos. Especialmente gracias a Diana por ser la invitada y hacer parte de este capítulo y retribuirnos pues con tanto conocimiento. Y pues también me despido de todos. Muchas gracias a este podcast y por todo lo vivido. No, esto fue un espacio maravilloso, mejor dicho. Aquí tenemos es que salir a comer maíz y a ponernos a escuchar este podcast. ¿Saben con qué? Con maíz pira, con crispeta, que de ahí sale. Entonces, pues muchísimas gracias también por el espacio y la participación que nos han prestado a nosotros. Para mí fue todo un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación y les felicito por todo esto que compartimos hoy y por lo que comparten en cada episodio. No, pues gracias a todos y todas, a mis compañeros y a los que nos han ido escuchando pues toda esta temporada. Esperamos que les haya abierto un poco el panorama de la parte gastronómica y también de la parte de cómo la gastronomía se puede aplicar a la administración. Y nada, estamos muy contentos de comenzar la tercera temporada. Prontamente estaremos avisando fechas, pero muchas gracias. Y esto fue el último capítulo, quinto capítulo de
la segunda temporada de No Como Cuento Podcast.